Bueno, buenas noches mis hermanos. Espero que todos han tenido una buena semana. Iba a decir que si estás visitando por primera vez, pero creo que todos ya han estado aquí antes, obviamente. Todos nos conocemos muy bien. Hemos estado aquí varias semanas, pero para los que están viendo en línea, bienvenido a nuestro estudio bíblico. Mi nombre es Steven Martins y tengo el privilegio de servir como el pastor de Sevilla Chapel. Como saben, mi esposa y mis niños no están aquí hoy en día. Mandan sus saludos, están bien, gracias a Dios, de buena salud. Simplemente que tuve que hacer algunas reparaciones a mi carro y el carro de renta que me dieron no es grande suficientemente para poder traer toda la familia. Entonces están esta tarde descansando, pero por seguro estarán aquí el domingo y también el próximo miércoles para continuar con el cuidado de niños y también el programa de jóvenes que está programado para el próximo miércoles también. Bueno, como la mayoría de ustedes ya saben, hemos estado estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual articula la posición doctrinal de nuestra iglesia de Sevilla Chapel. Y si no tienen una copia de la confesión, si no lo tienen acá, pero si les gustaría, por favor, déjenme saber para yo adquirir una copia en mi oficina, pero si quieren también solo seguir las diapositivas que están ahí en la pantalla, está bien, igual puedes seguir en nuestro estudio. Y también está disponible online a través de Amazon Kindle para poder pagar y comprar y ver en tu teléfono o en tu computador. Bueno, nuestra confesión como iglesia y nuestra posición doctrinal como Sevilla Chapel puede escribirse como la confesión reformada o bautista reformada. Y es importante que defino esto para los que no han estado aquí las semanas anteriores, porque eso es exactamente lo que es Sevilla Chapel. Déjame explicar lo que quiero decir con bautista reformada. Reformada en el sentido que nos aferramos a las enseñanzas y principios expresados por la Reforma Protestante. Esa Reforma Protestante tuvo lugar, ocurrió en el siglo XVI y principalmente nosotros abrazamos las 5 solas que fueron las enseñanzas o los principios que surgieron de esa reforma y los cuales son sola gratia, somos salvos solo por la gracia de Dios, sola fide, solo a través de la fe, solus Christus, solo en Cristo, soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios y sola escritura según solo las escrituras. Para ponerlo todo en conjunto es que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo a través de la fe, solo en Cristo Jesús, solo para la gloria de Dios, según solamente las Escrituras, como nuestra autoridad máxima. Y bueno, bautista, porque Sevilla Chapel es una iglesia bautista y hemos reclamado nuestras raíces en la tradición bautista histórica dentro de la vasta y diversa iglesia cristiana. Hay una gran historia de la iglesia protestante y diferentes ramas. Nosotros somos bautistas y lo que nos define nuestra denominación principalmente es que creemos en lo que se llama el credo bautismo, que uno tiene que creer y convertirse, es decir, arrepentirse de sus pecados, poner su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y ser bautizado. Y eso, por ejemplo, nos distingue, crea una distinción entre, por ejemplo, los presbiterianos que creen en el bautismo de los niños, pero de todos modos también distinto de lo que creen los católicos romanos. Y como pueden ver, el hecho de que nuestra iglesia sea bautista reformada desde que nosotros hemos comenzado hace unos 3 años atrás, no significa que no podamos tener miembros de otras posiciones teológicas. Ya hemos tenido diferentes miembros que han sido de raíces pentecostales, otros incluso presbiterianos, etcétera. Así que permitimos esa expresión individual dentro de nuestro cuerpo, siempre y cuando estemos de acuerdo con las doctrinas primarias de la fe cristiana. Si alguien en la iglesia dijera que Jesús no es el Hijo de Dios, tendríamos un problema y no pudiéramos tener esa unidad que la iglesia debe tener. Pero si simplemente tienen una diferente interpretación acerca de los dones espirituales, es algo que podemos mostrar caridad, podemos mostrar gracia y están en desacuerdo.
Pero como iglesia corporativa, como un cuerpo unificado y organizado, Sevilla Chapel es una iglesia bautista reformada. Ahora, para algunos de ustedes conocer estos detalles es importante y para otros esto no les importa mucho porque creen en el Dios Trino, creen en las Escrituras, creen en el Evangelio, en lo que enseña y eso es suficiente para ti. Y está bien, yo personalmente aprecio esa simplicidad de fe porque debería recordarnos lo que es importante. Y comprender estas distinciones doctrinales y teológicas es importante, pero más importante es nuestra comprensión del Evangelio y de cómo debemos vivir ante la presencia de Dios. Ahora, si no estuvieron aquí en las semanas pasadas y quieres ponerte al día con nuestro estudio, con la sesión, con nuestro análisis y estudio de la confesión, puedes ir a nuestro canal de YouTube de Sevilla Chapel y ahí encontrar toda la serie de nuestro estudio. Ahí está como un playlist, está debajo de recursos en español y ahí podrías encontrar todas las sesiones que hemos tomado y hemos estudiado. Y hemos cubierto mucho terreno hasta el día de hoy. Pero todavía estamos en el primer capítulo sobre la palabra de Dios. Dado que la palabra es nuestro fundamento y dado que la palabra es la fuente primaria de la revelación de Dios al hombre, nosotros hemos dedicado mucho tiempo a este capítulo. Y es importante. Y eso no significa que estamos descartando la revelación de Dios en la creación, porque en una de nuestras sesiones anteriores yo ya había explicado que es la palabra de Dios que es lo que provee la única interpretación definitiva de la creación. Pero podemos entender que la revelación escritural y la creación, la revelación escritural y la revelación de la creación son la revelación de Dios unificada que se complementan y se presuponen. Pero si quieres aprender más acerca de esa naturaleza o de ese modo que Dios nos ha revelado sus verdades, puedes ir a las últimas sesiones que están grabados. Bueno, la semana pasada lo que estábamos viendo era la séptima y octava sección del primer capítulo. La séptima sección cubrió la simplicidad del mensaje de Dios en la palabra y la octava sección cubrió la fiel transmisión y preservación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y también vamos a ver la traducción de la palabra a las lenguas modernas o a los idiomas modernas. Y la semana pasada solo pudimos cubrir la primera mitad de la octava sección. Había tanta cantidad de gran cantidad de contenido. Entonces, esta noche vamos a terminar con la segunda mitad, comenzando con la transmisión y la preservación del Nuevo Testamento. Ahora, no vamos a ver la inspiración de la palabra de Dios, que es como sabemos que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. Y tampoco vamos a mirar el canon de la palabra de Dios, que es como el contenido de la Biblia llegó a ser reconocido como canónico. Todo eso ya hemos cubierto anteriormente en nuestro estudio. Lo que veremos, sin embargo, es la historicidad del Nuevo Testamento. El hecho de que el Nuevo Testamento sí es una compilación de documentos históricos, reales, que ocurrieron en el tiempo y espacio creado. Y antes de leer el párrafo o sección 8, el primer capítulo de la confesión, vamos a tomar un breve momento solo para orar y pedir a Dios que nos ayude a poder entender todo lo que vamos a ver esta noche, para tener una gran apreciación de su palabra y el lugar que la palabra toma en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia que nos muestras diariamente. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de poder estar juntos aquí con tu pueblo, con la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y pedimos, Señor, que bendigas este tiempo que vamos a dedicar a estudiar y aprender más de tu palabra y la historia de tu palabra, para que podamos apreciar más tu gran poder y tu gran trabajo en toda la historia humana,
y cómo tú has tomado tanto cuidado en preservar y conservar y comunicarnos tu revelación hoy en día. Gracias, Señor, y pedimos que tú seas exaltado en todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, si tienen la confesión, vamos a ir a la sección 8, es el capítulo 1, sección 1.8, o también se podría decir el párrafo 8. Y vamos a leerlo, también lo tenemos en la diapositiva, pero si está muy pequeño, ahí tienen en sus libros. Y dice lo siguiente, lo vamos a leer de nuevo para poder entender el contexto y resumir dónde estábamos. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era para lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Así que en todas las controversias religiosas, la Iglesia debe apelar a estos como autoridad final. Pero debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las Escrituras e interés en estas, y debido a que se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto, deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. Bueno, veamos primero cuándo fue escrito el Nuevo Testamento, porque ya vimos el Antiguo Testamento, vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. Desde el principio tenemos la certeza de poder decir que todo el Nuevo Testamento fue escrito dentro del primer siglo después de Cristo. Y esto significa que los contenidos fueron escritos, recopilados y copiados y traducidos durante el tiempo en que hubo relatos de testigos oculares, en que había testigos que han visto estos eventos, que pudieron afirmar o denunciar esos eventos transcritos. Si se hubiera dicho algo acerca de Jesús y su ministerio terrenal, que nunca sucedió realmente, había gente, había testigos que podían decir que no, eso no pasó, y por lo tanto ayudarían a preservar el relato de lo que Jesús realmente hizo y lo que realmente dijo. Y de hecho todos los evangelios muestran tener los rasgos de documentos históricos que no solamente tienen referencias a lugares geográficos, a personas históricas, sino también muestra que han habido un proceso de entrevista de personas que vieron estos eventos. Y no vamos a ver a cada carta del Nuevo Testamento o cada libro del Nuevo Testamento, pero vamos a ver al menos los evangelios para darnos una idea de la fecha en que fueron escritos y entender su contexto cuando fueron escritos por los apóstoles. Bueno, aquí están las estimadas composiciones de los 4 evangelios en respecto a las fechas. Se cree que el evangelio de Mateo fue escrito en algún momento entre los años 60 y 80 después de Cristo. Estos son estimados conservativos, es decir, no son de los eruditos liberales, y son considerados más tempranos de lo que nosotros podríamos encontrar según los historiadores seculares en las universidades o seminarios. El Evangelio de Marcos, por otro lado, fue escrito en algún momento entre los años 50 y 60 después de Cristo. El Evangelio de Lucas fue escrito en algún momento entre los años 60 y 80 después de Cristo. Y finalmente el Evangelio de Juan fue escrito en algún momento entre los años 60 y 100 después de Cristo. Y incluyo el libro de los Hechos aquí porque de hecho es el segundo volumen de Lucas que sigue su relato del Evangelio. Lucas no solamente escribió el Evangelio de Lucas, sino también escribió el libro de los Hechos, y cuando lo escribió era como 2 volúmenes o 2 tomos presentados para la iglesia.
Y el libro de Hechos tiene una fecha estimada de composición de 62 a 64 después de Cristo. Ahora, si observas cómo termina el libro de los Hechos, notarás que la muerte de Pablo bajo la orden del emperador Nerón no fue registrada. De hecho, no lo encontramos en la Biblia. Eso lo entendemos a través de las tradiciones de la iglesia temprana, pero no en la Biblia. Lo que nos lleva a creer que el libro de Hechos fue escrito antes de su muerte, antes de la muerte del apóstol Pablo y no después. Y ese habría sido un detalle importante para incluir. Incluso yo diría, en respecto a los evangelios, que estos evangelios hubieran sido escritos antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? La postura que yo tomo es porque en el año 70 después de Cristo hubo la destrucción de Jerusalén que pasó por las manos de los romanos. Jerusalén trató de rebelarse contra Roma, trató de pelear por su independencia. El historiador Josefo, que era un judío en esa temporada, escribió el relato de lo que pasó de la destrucción de Jerusalén. Y un evento así de importante en que los cristianos ya se oyeron y muchos judíos se quedaron para pelear. Ese tipo de eventos hubiera sido incluido en los evangelios como parte de las profecías que Jesús decía sobre la destrucción del templo, pero no fueron incluidos. Entonces eso nos da la idea que estos evangelios fueron escritos antes de ese evento. Sin embargo, lo que vemos en respecto a los eruditos liberales en sus estudios es que ellos no están de acuerdo con estas fechas, especialmente en la fecha más temprana, antes de 70 después de Cristo, porque para ellos les gustaría ver más tiempo entre Jesús y cuando se escribieron este contenido del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Porque lo que eso significa es que eso les permitiría sugerir que las historias habrían sido exageradas y convertidas en mitos que no tenían nada que ver con la historia real. Pero toda la evidencia textual sugiere que estos escritos ocurrieron en el primer siglo. Si los comparara con escritos, por ejemplo, del segundo siglo y también los siglos posteriores, notarías un cambio en los nombres populares utilizados en ese tiempo. Entonces el nombre de Jesús, el nombre de Juan, el nombre de Pedro, eran nombres comunes en el primer siglo, pero cuando pasas al segundo y tercer siglo, los nombres populares empiezan a cambiar y no son iguales. También notarías un cambio de estilo y expresiones de escritura, etc. Un ejemplo, podrías comparar los escritos del Nuevo Testamento con los de los padres de la iglesia. Podrías tomar, por ejemplo, los escritos de Pablo y compararlos después con los escritos de Clemento o de Papías, diferentes padres de la iglesia de la temporada más temprana antes del concilio de Nicea. Y lo que notarías es que cuando haces la comparación de los escritos de los padres de la iglesia y el Nuevo Testamento, vas a notar una clara distinción entre las dos formas de escritura. Las expresiones son diferentes, los nombres son diferentes, diferentes marcos o rasgos que nota que tienen una composición diferente en respecto a su fecha. Ahora, menciono todo esto ¿para qué? Para decir que los eruditos liberales simplemente están tratando de proyectar sus creencias cuando no hay evidencia que sugiera que el Nuevo Testamento fue escrito más tarde. Ahora, es importante cubrir esta información porque esto es información que se enseña en los seminarios. Y es importante que la iglesia también tenga acceso a este tipo de conocimientos y estudios para poder tener una buena comprensión de la historia, de la composición de la Biblia en respecto al Nuevo Testamento. Ahora, hay por supuesto otro argumento en contra de la fidelidad textual de los evangelios. Y es un argumento popular. Si te das cuenta, se cree que el Evangelio de Marcos fue escrito primero y luego siguió los Evangelios de Mateo y Lucas. Y también si notas, si leen los Evangelios frecuentemente, van a notar que su contenido es bien similar.
Y es por eso que se llaman los evangelios sinópticos. Los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos se conocen como los evangelios sinópticos porque incluyen muchas de las mismas historias, a menudo en una secuencia similar y en palabras similares o a veces idénticas. Y están en contraste con el evangelio de Juan, cuyo contenido es en gran medida distinto. En realidad no hay nada mal de esto. Muchos dicen, mira, es que estaba copiándose entre ellos dos. Entre Mateo, Lucas y Marcos. Estaban copiando de Marcos, que escribió primero, pero no hay nada malo de esto. El Evangelio de Marcos probablemente fue escrito primero, y habría sido natural que Mateo y Lucas hubieran tomado prestado de Marcos para expandir la historia para sus propios relatos. Y simplemente es como decir, si alguien ya hizo el trabajo, ¿por qué hacer el trabajo doble? Y incluso entonces todavía se nota que cada evangelio, cuando se compara, tiene su propio énfasis, su propio estilo basado en la escritura y la intención del autor. Mateo, ya hemos estado viendo en los domingos que Mateo nos presenta a Jesús como el rey de los judíos, como el rey prometido. En el Evangelio de Lucas vemos a Jesús como el Salvador, pero también como el siervo humilde que viene a sufrir. En Marcos también vemos un diferente aspecto, diferente perspectiva de Jesús y su ministerio. Y no hay ninguna contradicción, sino más bien se complementan entre sí. Y todo esto realmente ayuda a construir su credibilidad histórica. Ahora, si los tres fueran absolutamente idénticos, ahí sí hubiera un problema. Porque eso sería como tres testigos en la corte, una corte legal, recitando exactamente el mismo testimonio. ¿Y qué va a decir el juez? El juez va a decir que los tres se habían coludido, que se habían reunido y se pusieron de acuerdo qué decir y qué palabras usar exactamente para que no hubiera ninguna contradicción. Y en ese caso, en el corte, el testimonio sería anulado. Pero eso no vemos en el Evangelio. Vemos esa diversidad de perspectiva entre los tres evangelios. Y lo que tenemos, en cambio, son testimonios genuinos de la vida y el ministerio de Jesús. La perspectiva particularmente de Juan es presentar a Jesús como el Salvador del mundo, escrito no solamente hacia los judíos, sino más bien más ampliamente a los gentiles. Ahora, volviendo a la confesión afirma que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y esto se basa en el hecho de que los manuscritos más antiguos que tenemos disponibles hoy en día en los museos, en las bibliotecas, etc., están en griego antiguo. También se debe a que el griego antiguo era el idioma común del Imperio Romano. Si el contenido del Nuevo Testamento iba a ser distribuido a todas las iglesias en el mundo conocido en ese tiempo, tenía que ser escrito en griego. Si Pablo estaba escribiendo a los corintios, tenía que ser en griego. Si el apóstol Juan estaba escribiendo a las iglesias, tenía que ser en griego. Si en este caso el Evangelio de Marcos, cuando fue escrito, tenía que ser en griego, si iba a ser distribuido por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque era el idioma común. Hoy en día, ¿qué es el idioma común? El inglés. Todos los países latinoamericanos están estudiando, tienen escuelas de inglés. Europa reconoce que el inglés es considerado el idioma del mundo, el idioma universal. Todos se meten a las escuelas para estudiar inglés. En esa era, no era el latín era de los romanos y era bien común, pero no todos lo sabían, pero era más bien el griego antiguo. Bueno, eventualmente, por supuesto, el Nuevo Testamento tuvo que ser traducido a medida que llegaba a otros grupos de personas de otros tiempos. Se llegaba al Medio Oriente, se llegaba a diferentes áreas de África, se llegaba a Asia, se llegaba a Británica, que en esos tiempos tenía otro nombre. Tenía que ser traducido para los que no entendían el lenguaje latín o griego, lo que los romanos llamaban los bárbaros, los barbarians. Y como dice la confesión, pero debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las escrituras e interés en estas, y debido a que se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto, deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas.
Y es por eso que tenemos manuscritos antiguos hoy en día en armenio, en copto, gótico, etíope, latín, latín antiguo quiero decir, siriaco, georgiano, eslavo y tantos otros idiomas. Y para darle una idea de cuántos manuscritos del Nuevo Testamento tenemos disponibles, van a ver en la tabla un ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, diferentes manuscritos, más de 2,000 manuscritos en lenguaje armenio. Tenemos como unos 975 en cóptico. Ahí está, para que lo vean, sí. Perfecto. En gótico tenemos como unos 6, no son muchos. En etíope, más de 600. En el latín antiguo, unos 50. El vulgate, que es una versión de latín que venía más tarde, era más de 10,000 copias. Siriaco, 350. Georgiano, unos 43. En eslavo, teníamos más de 4,000. En total, todos los manuscritos que no eran griego, salen como unos 18,130. Esa es la cantidad que tenemos. En respecto al griego, lo más temprano que lo tenemos es en el año 130. El manuscrito más antiguo es del año 130 después de Cristo. Y en respecto a la cantidad de los manuscritos que tenemos, son unos 5,838. Y ese número siempre está cambiando porque siempre están encontrando más. En total, en todos los manuscritos que tenemos, son como unos 23,986, y eso no incluye los manuscritos que todavía se están estudiando hoy para saber qué idiomas son y en qué fecha están. Entonces el número sigue creciendo. Ahora, por supuesto, surgen algunos problemas cuando traduces a otros idiomas. Nosotros todos sabemos esto cuando somos una iglesia bilingüe, a veces cuando estamos hablando entre nosotros con los que hablan inglés y con otros que hablan español, a veces hay una falta de comunicación, y si te das cuenta, hay algunos, por ejemplo, dichos en inglés que no se traducen bien al español, o incluso algunos dichos en español que no se traducen al inglés, o si lo tratas de traducirlo no tiene sentido. Eso es bien común. Y eso también lo encontramos cuando tratan de traducir la palabra. Pero aún podamos comunicar el mensaje central en otro idioma. Si hay un dicho, aunque no podemos traducir tal vez el dicho exactamente, lo que sí podemos hacer es coger el mensaje central y comunicarlo de otra manera. Usando diferentes palabras, usando diferentes frases. Lo importante es que comunica el mensaje original, aunque no usa las palabras idénticas del idioma original. Ahora, uno de los argumentos que también hacen los escépticos es que, ¿cómo podemos saber que alguien no ha corrompido o cambiado el texto en algún momento del proceso de copia y traducción? Que algunos de esos manuscritos tal vez son variantes y nos cuentan de un Jesús totalmente diferente de lo que tenemos hoy en día en las Escrituras. Bueno, podría ser bastante fácil hacer eso, ¿no? Cualquier persona podría tomar un manuscrito en esos tiempos y tratar de copiarlo y hacer algunos cambios y después distribuirlos, pero ¿sabes lo que pasa? Es que bien fácilmente se encuentra la variación y se descarta. Es por eso que es útil tener tantos manuscritos como lo tenemos, porque nos ayuda a identificar los variantes. Aquí está un ejemplo. Imagina que te compras un gran libro de diccionario y de repente quieres cambiar la definición de una palabra, cualquiera sea la razón. Entonces logras eliminar de alguna manera la tinta de la definición de la palabra, tal vez con un borrador o algo, pero lo alcanzaste a remover y escribes tu definición. Y si ese diccionario volviera alguna vez a la circulación pública, tal vez vendiéndole como un libro usado, todos sabrían que la copia que tenías era una variante. ¿Por qué? Porque podrían compararla con los otros libros del diccionario con el mismo año, la misma imprenta, etcétera, que ya están en circulación. Y en esa situación, si un libro tiene una definición cambiada, alguna palabra que cambiaron la definición, mientras que el resto de los diccionarios no lo tienen y están de acuerdo con una definición y este diccionario es diferente de todos los demás, entonces sabemos que podemos descartar la variante. Que esta definición no cuenta como legítima porque el resto testifica en contra de esta variante.
Entonces funciona de la misma manera con los manuscritos antiguos. Y por eso tenemos una gran certeza de que lo que está escrito en las Escrituras es de hecho el mensaje original. Ahora, creo que hemos pasado suficiente tiempo mirando el Nuevo Testamento, pero quiero dirigir nuestra atención a la traducción general de la palabra que toca la confesión. ¿Qué referencias bíblicas proporciona la confesión para la justificación de traducir la palabra? Bueno, en Hechos capítulo 15, versículos 15 y 18, vemos, por ejemplo, a Lucas traduciendo el texto del profeta Isaías, que fue escrito originalmente en hebreo, al idioma griego. Ahora, nosotros no nos damos cuenta de eso porque nuestra Biblia está en español. Todo está en español. Pero eso es lo que hizo Lucas. Tomó una profecía del Antiguo Testamento, de otro idioma, y lo tradujo al griego. Por lo que podemos ver que hay un precedente bíblico para la traducción. Apóstol Pablo también ha eso. Todos los escritores del Nuevo Testamento que citan el Antiguo han hecho eso. Han traducido el contenido. ¿Y por qué es esto importante? Porque hay algunos, como los musulmanes y también como los mormones, que afirman que sus libros sagrados no se pueden traducir porque de lo contrario perderían su poder y se corromperían. Por eso, por ejemplo, que yo tengo unas copias del Corán en inglés. Y tal vez los musulmanes me dirían, bueno, lo puedes leer para conocer su contenido, pero no es la palabra de Alá. No, si tú quieres recitar la palabra de Alá, y eso no cuenta como eso, tienes que recitarlo en árabe. Pero la Biblia, sin embargo, autentica la traducción como un medio necesario y legítimo para que la palabra llegue a personas de todas las naciones y lenguas. Y aunque la traducción no es inspirada, de todos modos, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, el mensaje de los manuscritos originales comunicado a través de las traducciones, sí son inspiradas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 6, el apóstol Pablo escribe, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? En este contexto, Pablo se refiere al don de hablar en lenguas. Y está diciendo, si hablo en lenguas que ustedes no entienden, ¿cómo les beneficia esto? Serían palabras sin sentido para ti. Ahora entendemos obviamente que el contexto inmediato está hablando de los dones del Espíritu en hablar en lenguas, pero el principio de la traducción está ahí. El principio de comunicar en un idioma que todos pueden entender está ahí en la Escritura. Y él aclara esto en el versículo 9. Así también a ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Y el mismo principio se proporciona en los versículos 11 y 12 que cité la semana pasada y cito nuevamente esta noche. Y dice lo siguiente, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurar ser excelentes para la edificación de la iglesia. Ahora van a notar que usé dos diferentes versiones bíblicas para este pasaje en particular. Versículo 11, Reina Valera 1960, y el versículo 12, Reina Valera 1909. Porque busqué la articulación o la traducción más literal al griego. Ahora aquí está un breve comentario sobre el versículo 12, basado en cómo está expresado en el griego. Es interesante que Pablo diga esto porque muchos cristianos hoy en día necesitan escucharlo. Muchos van ahí y por allá y por cualquier lado buscando manifestaciones del Espíritu. Así se puede traducir esa frase en el griego. Y esto puede incluir hablar en lenguas, esto puede incluir milagros, esto puede incluir bendiciones, etc. Como dice Pablo, anheláis espirituales dones. Y no hay nada malo en eso, es decir, no hay nada malo en buscar el Espíritu de Dios y buscar que Dios está moviendo. Pero ¿qué dice él en respuesta? Que en su lugar deberían procurar ser excelentes para la edificación de la iglesia.
Es decir, ¿qué? Que hay muchos que buscan señales y maravillas de Dios y hay pocos que buscan fervientemente edificar la iglesia. ¿Cuál de los dos eres tú? Si se acuerdan, había multitudes siguiendo a Jesús porque querían ver milagros. Multitudes que seguían a Jesús porque querían que Él pudiera multiplicar más comida para que ellos pudieran comer y estar satisfechos. Pero bien pocos que querían pagar el costo de seguirlo en todas las temporadas de servirlo en ministerio. Temporadas bajas, temporadas de persecución, el costo de discipulado. Entonces cuando Jesús empezó a enseñar enseñanzas bien duras, empezaron ahí la gente. Entonces Pablo está diciendo, hay muchos que buscan señales y maravillas y hay pocos que buscan fervientemente edificar la iglesia. Bueno, volviendo a la traducción de la palabra de Dios, vamos a avanzar rápidamente desde el primer siglo después de Cristo hasta el siglo XVI. No vamos a ir por todos los siglos, pero sí voy a tratar de dar un poco de un resumen. En el siglo XVI, la traducción de la Biblia que fue considerada por la Iglesia Católica Romana, que la Iglesia Católica Romana se desarrolló ya en esos tiempos más plenamente, en esos tiempos reconoció como la autoridad definitiva y única la versión Vulgata, la Biblia Vulgata. La Vulgata fue la traducción latín de la Biblia y fue traducida por San Jerónimo entre los años 383 y 404 después de Cristo. San Jerónimo era uno de los padres de la iglesia. En primer lugar, la iglesia no tenía autoridad para declarar la Vulgata como la única traducción autoritaria. Si hubiera una iglesia hoy en día que dijera, no, solamente esta versión es la versión autoritaria de la palabra de Dios en español o en inglés, eso no se puede decir. Nadie tiene esa autoridad. Y en segundo lugar, la Vulgata solo podía ser leída por aquellos que estudiaron para servir en la iglesia como monje o sacerdote y por aquellos que conocían el idioma latín. Entonces el latín era común en los tiempos como el siglo IV, siglo V, siglo VI, etc. Pero ya en el siglo XVI ya casi nadie lo sabía, solo los inteligentes, los élites, los académicos, los estudiados. Y la mayoría no eran estudiados. Fue cruel por parte del Papa y sus súbditos en esos tiempos ocultar la verdad de Dios de la gente. No había una Biblia en la lengua común. Y eso lo permitió al Papa y también a la Iglesia Católica Romana a llevar a cabo una serie de abusos. Pero fue el reformador William Tyndale quien dijo una vez, y me gusta lo que dijo, desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me salva la vida, que es decir, si Dios me guarde la vida, haré que un joven granjero sepa más de las Escrituras que tú. Y eso le estaba diciendo a las autoridades de la Iglesia Católica Romana. Y de hecho, Tyndale continuaría traduciendo la Biblia en inglés, utilizando las ayudas que tenía de los intentos anteriores de publicar la Biblia en inglés. Y una historia similar se encuentra en España con un monje que se convirtió en un creyente protestante, es decir, que encontró el evangelio que fue predicado por Martín Lutero y después Juan Calvino, y se dedicó su vida a producir la primera traducción completa de la Biblia al español. Y su nombre era Casiodoro de Reina, y también utilizó como ayuda cualquier intento que se hiciera previamente para traducir las Escrituras. Entonces, sí había otras traducciones, pero no eran traducciones completas ni comprensivas. Pero lo ayudó para poder producir lo que hoy llamamos la Biblia del oso, lo cual le voy a explicar por qué tenía ese nombre. Y poco después de su publicación, el joven del que fue mentor, llamado Cipriano de Valera, continuaría también editando y refinando su traducción al español para producir después la Biblia del Cántaro. Y el trabajo de estos hombres realizado fuera de España, se convirtieron cuando estaban en España, pero tuvieron que salir de España porque estaban huyendo de la Inquisición española. Ellos dos proporcionaron a las personas de habla hispana la traducción de la Biblia Reina Valera hoy en día. Entonces, si tienes la Biblia Reina Valera 1960 o la contemporánea,
está esencialmente construido, establecido encima de la fundación de la primera traducción que ellos lograron hacer. Y fue una traducción fundamental para la iglesia de habla hispana. Y nació esencialmente del deseo de ver la palabra de Dios proclamada a todas las personas en todas partes en la lengua española. Ahora, resulta que tengo aquí, de hecho, por eso lo tengo acá, no estoy tratando de simplemente mostrarlo para el video, aquí unas copias facsímiles de la Biblia del Oso y de la Biblia del Cántaro, lo cual lo voy a pasar a ustedes para que lo puedan ver. Y solamente les pido que tengan mucho cuidado, por favor, porque aunque es una facsímile, y aunque tal vez parece que no tienen que tener mucho cuidado, de todos modos, aparte de ser podemos decir, un tesoro cultural para la iglesia de habla hispana hoy en día, también de hecho es bien limitado. Un número bien limitado fue producido para el 500 aniversario de la Reforma Protestante y por la gracia de Dios pude adquirirlo en buen precio cuando salió en esos tiempos, pensando que iban a seguir produciendo, pero no lo hicieron. Y yo siempre lo tenía guardado para poder mostrarles a la iglesia, para motivarlos, para recordarlos de la gran herencia protestante que tenemos, la gran herencia que tenemos como cristianos, de muchas personas que derramaron sangre en poder traducir la palabra para que lo podamos leer. Y van a notar, van a leerlo, me acuerdo que le compartí con un amigo una vez y me estaba leyendo, me estaba diciendo, eso estaba mal, la ortografía estaba bien mal. Bueno, no, es que es castellano antiguo. Entonces no va a estar escrito como forma de hoy en día. Sí tengo una versión de la Biblia del Oso con las letras de hoy en día, que si quieren verlo les puedo pasar, pero aquí es exactamente copias del original. Entonces lo voy a pasar. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Porque tenía una imprenta de un oso ahí que está tratando de comer miel. Y se cree que es basado de un emblema o de un logo de lo que hizo la empresa. Pero también hay unos significados teológicos dentro de la imagen que podría compartirles en otro momento. Entonces voy a pasar a Biblia del Oso para que lo puedan seguir, puedan verlo. Aquí está el primero, mi hermano. Después, obviamente, de la Biblia del Oso siguió la Biblia del Cántaro. Y la Biblia del Cántaro fue la versión revisada por Casiodoro de Reina. Entonces también voy a pasar esto para que lo puedan ver. Y si quieren, ¿quieres verlo, Susana? Así pueden pasarlo de persona a persona para verlo si es un poco pesado. Bueno, al final preguntamos, ¿cuál es el propósito de traducir la palabra de Dios a nuestra lengua moderna? ¿Cuál es el propósito de Dios de traducir la palabra de Dios a nuestra lengua moderna? Bueno, la confesión articula esto muy bien y ya lo hemos leído. Pero quiero responder a esa pregunta con el pasaje que también cita la confesión. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unas a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Que esa sea ahora la razón por la que debemos leerlo diariamente. Y además la confesión también nos da, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Dios e útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Vamos a retomar los párrafos o secciones 9 y 10 la próxima semana, ya para cerrar el primer capítulo, para resumir todo lo que hemos cubierto. Y que sigue después de este capítulo, el segundo capítulo, vamos a entrar en la doctrina de Dios y de la Santa Trinidad. O creo que se dice también Santísima Trinidad, depende de cómo es la traducción. Pero vamos a ver la doctrina de Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, lo cual es bien importante para poder entender ese gran misterio de la palabra, de la naturaleza de Dios.
Bueno, mis hermanos, vamos a orar para cerrar nuestro estudio. Si tienen preguntas, aquí estoy para responderlas. Padre, Señor, gracias por tu gracia y misericordia nuevamente, Señor, porque estamos aquí gracias al gran sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz. Y Señor Jesús, tú nos has mostrado tus verdades a través de tu palabra que has mantenido y los preservado y conservado para comunicarlos hoy en día a tu iglesia. Y te agradecemos porque es a través de tu palabra que podemos crecer. Primero nuestro conocimiento de ti, también nuestro conocimiento de cómo debemos vivir delante de ti, viviendo tu voluntad. Y también porque nos da una idea de lo que está por venir. Has empezado un gran trabajo de redención, has renovado nuestro corazón con el Evangelio y sigues trabajando en nuestros corazones. Y estás trabajando, de hecho, en renovar toda la creación hasta el día que tu Hijo Jesús venga para ya inaugurar todo, para consumir todo, para renovar todo, para que podamos estar viviendo en la nueva tierra y para poder también testificar de tus grandes maravillas en toda la historia. Padre Celestial, te agradecemos y te pedimos, Señor, tu ayuda para poder compartir el Evangelio fielmente y para poder aprender tu palabra para compartirlo con otros. Y gracias por el don de tu palabra. Es un gran regalo para tu iglesia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.